Muy bien, pasamos a otra patología, lo que se llama el síndrome de proliferación bacteriana. Muy bien, ¿qué es esto del síndrome de proliferación bacteriana? Básicamente, nosotros sabemos que para que, digamos, se vaya moviendo lo que nosotros llamamos el quimo, es decir, una vez que se va produciendo la degradación a nivel del intestino, va a haber un movimiento, todo, moviéndose a nivel de todo el intestino, ya sea el intestino delgado y el intestino grueso. Eso, ¿gracias a qué? Gracias a que a lo largo de todo nuestro intestino, en la estructura del mismo, hay una capa muscular muy importante y que es la responsable de lo que nosotros denominamos el peristaltismo intestinal. Ahora bien, cuando los pacientes presentan alteraciones en el peristaltismo, esas alteraciones pueden tener causas variadas, ¿qué va a ocurrir? Bueno, justamente el contenido intestinal va a quedar detenido. Eso es lo que se denomina un éstasis, una detención en el tránsito. ¿Y eso a qué va a llevar? Bueno, nuevamente lo que hablábamos antes, las bacterias que puede contener el contenido intestinal van a encontrar favorecido su desarrollo. Por lo tanto, entonces, al haber un sobrecrecimiento bacteriano, eso va a producir trastornos de malabsorción. ¿Cuáles son los gérmenes más comúnmente? La Escherichia coli y los bacteroides. ¿Qué es lo que producen estos gérmenes? Bueno, secuestran la vitamina B12 y desconjugan los ácidos biliares. Por eso entonces, en estos casos lo más característico es que los pacientes presenten una anemia macrocítica y que presenten una esteatorrea. En los casos de el síndrome de malabsorción por proliferación bacteriana. Otra patología denominada enfermedad de Whipple. Estas en realidad son enfermedades raras, no las van a observar ustedes comúnmente en el laboratorio, pero se las nombro por si alguna vez les llega a algún paciente con este tipo de patología. Muy bien, ¿qué es la enfermedad de Whipple? En realidad es un trastorno multisistémico, no solo va a atacar al intestino. Una de, digamos, de los puntos donde nosotros, de la clínica, que es bastante importante, está dado por qué es lo que pasa en el aparato digestivo, pero no es el único órgano que se va a encontrar alterado. Los pacientes cursan generalmente con diarrea, esteatorrea, pérdida de peso, aretralgias, trastornos cardíacos y del sistema nervioso central. En estos casos también la causa es por la acción de un germen, se llama Truperima Whipple, justamente porque lleva el nombre de quien descubrió la enfermedad. Ahora bien, en estos casos es difícil el diagnóstico porque lo que hay que hacer es poder aislar el germen. El germen en general se encuentra encapsulado dentro de lo que son las vellosidades. Fíjense ustedes, si miran ahí abajo, la figura, la fotografía, ven exactamente esos redondeles, ahí están acumulados los gérmenes. En general, lo que se hace es una reacción
sobre el tejido. Por lo tanto, en realidad, esta es una patología de diagnóstico a través de la biopsia. La única manera de llegar al diagnóstico definitivo es tomar tejido intestinal, hacer la coloración y observarlo. Esto en general se hace en anatomía patológica, no lo hacemos en el laboratorio. Otra patología, la intolerancia a la lactosa, y se las define porque esto es bastante frecuente, lo vemos en el laboratorio. Muy bien, ¿qué es la intolerancia a la lactosa? En este caso, el paciente es incapaz de digerir la lactosa. Recuerden que la lactosa es un disacárido que está conformado por una molécula de glucosa y una de galactosa. Ahora bien, ¿por qué? Porque acá lo que va a estar alterada es la enzima que rompe a la molécula de lactosa para dar glucosa y galactosa. Esta enzima, esto ocurre en el borde en cepillo. La deficiencia de lactasa es la forma más común de la patología, que es por deficiencias de disacaridasa. Esta es una enzima que nosotros la vamos a encontrar producida por el intestino, y la vamos a encontrar en los valores máximos durante al momento del nacimiento, obviamente, porque los primeros meses el niño se va a alimentar solamente de leche materna, por lo tanto, probablemente si hay un trastorno ya en esta etapa de la vida ya puede ser diagnosticado, y esta enzima va disminuyendo con la... Bueno, varía con la raza, la epidemiología, es decir, la incidencia de la enfermedad es bastante más frecuente en la raza negra que en la raza blanca o caucásica, pero aún así se considera que un 25% puede presentar intolerancia a la lactosa. Muy bien. Acá un poco para ver qué es lo que ocurre realmente, acá ustedes ven el tubo intestinal donde la enzima está en la pared intestinal, la llegada de la lactosa al intestino, al llegar la lactosa por acción de la lactasa, se va a escindir en las dos moléculas, glucosa y galactosa. Ahora bien, si hay deficiencia de la lactasa, no se va a producir y por lo tanto la lactosa va a quedar como tal. La lactosa que no se absorbió va a ejercer una presión osmótica y va a hacer entonces de que a nivel intestinal se produzca secreción de líquidos y electrolitos hacia la luz intestinal. Justamente al aumentar la cantidad de líquido en la luz intestinal, eso va a llevar a una dilatación del intestino, una distensión, y va a acelerar el tránsito intestinal. Eso obviamente va a producir o va a empeorar todo el proceso de la mala absorción. Muy bien. Desde el punto de vista clínico, es decir, desde la fisiopatología, más exactamente no desde la clínica, desde la fisiopatología podemos dividir a la intolerancia en la lactosa en dos grandes grupos. Lo que se llama las patologías de tipo primaria, donde el individuo genéticamente ya viene con un trastorno por el cual tiene un déficit de lactasa. Y la intolerancia de tipo secundaria o adquirida, que es, digamos, consecuencia, donde la intolerancia a la lactosa es consecuencia de otra patología. Por ejemplo, de patología o de otras circunstancias. Acá algunos ejemplos en los cuales uno puede tener una intolerancia a la lactosa de tipo secundaria. ¿Secundaria a qué? Bueno, puede ser a una recensión del intestino,
a la presencia de medicamentos, a una gastroenteritis aguda, giardiasis y así una serie, pueden ir leyendo ahí, de patologías de base que pueden llevar como consecuencia a una intolerancia a la lactosa. Cuadro clínico, bueno, desde el cuadro clínico es todo lo que ya vinimos viendo, dolor abdominal, diarrea, distensión, son, digamos, la clínica de cualquier síndrome de mala absorción. No es que vamos a tener en la intolerancia a la lactosa un cuadro clínico diferente al que vemos con las otras patologías. No, todos los síndromes de mala absorción tienen una clínica muy parecida. Muy bien, ¿y cómo es el diagnóstico? Lo que se puede hacer son dos pruebas. A nosotros la que más nos interesa es la que podemos hacer desde el laboratorio, que es la prueba de tolerancia, donde lo que se hace es se le administra al paciente la lactosa y lo que se miden son los niveles de glucosa. De manera tal, ¿por qué? Porque si el individuo es normal, la lactosa se va a escindir en glucosa y galactosa. Entonces lo que se mide es la glucosa en sangre. Esa es la idea. Otras pruebas que no lo hacemos en los laboratorios comunes, sino que hay que ir a laboratorios especializados, lo que se llama el hidrógeno aspirado. También en estos casos se le da la lactosa y lo que se ve es la cantidad de hidrógeno que expira el individuo a los 30, 60, 90 y 120 minutos después de la ingesta. Obviamente estas pruebas a veces son difíciles de realizar, tienen sus falsos positivos y falsos negativos, por eso entonces hay que siempre tomarlas con ciertos recaudos y bueno, en general lo que el médico suele hacer es pensando si piensa que lo que presenta su paciente es una intolerancia a la lactosa, es suprimirla de la dieta y entonces ahí inmediatamente se ve cómo mejoran los síntomas del paciente.